Bienvenidos. Bienvenidos. Mi Mi nombre es nombre es Verónica Verónica Valdés Valdés. Hernández. Yo soy licenciada en psicología y tengo un doctorado en psicología y salud. Soy psicoterapeuta y docente. Estoy aquí para tocar un tema muy importante que corresponde a la asignatura de acompañamiento de enfermería en el proceso de muerte del ser humano. Me enfocaré en un tipo de intervención llamado primeros auxilios psicológicos que se encuentra dentro de la unidad 3 llamada los cuidados ante la muerte. El objetivo de este video educativo es que ustedes como alumnos conozcan los componentes de los primeros auxilios psicológicos y sepan cómo abordar una situación en crisis con esta herramienta. Entonces, bueno, vamos a ver primero qué son los primeros auxilios psicológicos. Este es un tipo de intervención que se brinda en un momento de crisis. Es una ayuda breve e inmediata de apoyo dirigida a una persona que ha perdido su estabilidad emocional, su estabilidad física o su estabilidad conductual. Esta intervención por lo general es una ayuda corta que se brinda en el momento de crisis, en el momento en el que está pasando la emergencia. Y esta es una situación que puede ser abordada por policías, por padres, por maestros que estén capacitados para brindar este tipo de apoyo. Con frecuencia se ofrece en el lugar del hecho, de la crisis, de la emergencia, pero lo ideal sería que fuera en un lugar privado. Entonces, bueno, como acabo de mencionar, esta es una intervención en crisis, entonces, pues para empezar con este tema tenemos que identificar cuál es el concepto de crisis. Una crisis es un estado temporal que se caracteriza por una desorganización para enfrentar una situación adversa que se presenta inesperadamente. Podemos encontrar en los pacientes síntomas como tristeza, llanto, enojo, frustración, inadecuación, cólera y también síntomas físicos como llanto, sudoración, palpitación, temblor, etcétera. Para determinar si un paciente está en crisis, el personal de enfermería tiene que identificar o valorar determinadas cosas. Por ejemplo, la angustia. Esta es una situación que ustedes tienen que valorar. La angustia tiene que ver con los pensamientos. Entonces, las personas deben estar, ustedes tienen que identificar cuáles son los pensamientos de las personas, qué les están diciendo, si están angustiados pensando en algo que no resolvieron, que tienen pendiente, algo malo que creen que les vaya a pasar. Entonces la angustia es un elemento importante que los enfermeros deben identificar si está desbordada en los pacientes. Y entonces, bueno, esta es una característica de una persona en crisis. Otra es la somatización. La somatización es cuando uno se enferma a partir del efecto de una emoción. Es decir, si yo me enojo mucho, me pongo muy triste, entonces esta emoción es tan fuerte que se me va al cuerpo. Esta es una de las formas en las que el cuerpo maneja el impacto emocional de una tragedia. En general es un mecanismo de defensa del cuerpo. Otra situación que deben identificar los enfermeros en los pacientes es la desorganización personal. La desorganización personal significa que cuando yo tengo una crisis o tengo una pérdida importante, pues regularmente me lleva a tener un vacío existencial y muchas veces las personas abandonan su situación escolar, laboral o de relacionarse con los demás. Entonces hay que estar pendientes sobre qué tan desorganizada está la persona. Otra cosa muy importante son las ideas suicidas. Las ideas suicidas tenemos que identificarlas bien porque una idea se convierte en pensamiento y un pensamiento te puede llevar a una planeación suicida y lo que queremos es que los pacientes no lleguen a ese extremo porque pueden poner su vida en riesgo. Otra cosa importante que hay que identificar son las emociones intensas. Las emociones intensas como enojo, tristeza, rabia, miedo, culpa. Estas emociones intensas pueden llevar a las personas a poner su vida en riesgo. Entonces, todas estas características hay que valorarlas para saber si las personas están en crisis. Después de que hayan hecho esta valoración, pues bueno, ahora sí vamos a pasar
a los 5 puntos que consisten los primeros auxilios psicológicos. Uno es realizar el contacto psicológico. El número 2 es examinar las dimensiones del problema. 3, analizar las posibles soluciones. 4, asistir en la ejecución de acciones concretas. Y la quinta es un seguimiento. Ahora vamos a ver paso por paso qué es lo que hay que hacer en cada una. Porque pues regularmente, bueno, ya tenemos ahorita la lista, pero bueno, y ahora cómo las vamos a aplicar. Esto es lo que vamos a conocer acá. Bueno, la primera, como había mencionado, es el contacto psicológico y bueno, aquí lo que vamos a hacer es escuchar a la persona con toda su carga afectiva y emocional, sin juicios, sin reclamos, y es muy importante que nosotras y nosotros podamos brindarles un apoyo emocional y con frases de conexión, con actitud de empatía, porque de esta manera las personas se sienten escuchadas. Es muy importante que las personas hablen sobre lo que les pasó, porque esto les ayuda a conceptualizar lo sucedido, a ponerle nombre a lo que están experimentando y ya después ellas se van a sentir que lo que les pasó, pues bueno, también pueden tenerlo en sus manos y ya lo pueden manejar. Regularmente en los manuales de los primeros auxilios psicológicos te recomiendan mucho acercarte a las personas, tocarlas, pero también es importante saber que no necesariamente hay que tocarlas físicamente, ¿no? Las personas también se sienten acompañados con tu escucha, con que tú las mires a los ojos, con que solamente te pongas junto de ellos, ¿no? Entonces quizá no sea tan necesario este contacto físico. El segundo paso que habíamos dicho es examinar las dimensiones del problema. Bueno, aquí vamos a hacer como como si fuéramos reporteros. Es decir, vamos a indagar que nos cuente qué pasó, cuándo, dónde, cómo se sienten, qué pasó con los demás, para que nosotros podamos actuar en consecuencia y planear una intervención más profunda si así se requiere. Entonces, cuando nosotros preguntamos todo esto, tenemos que identificar dos cosas. Tenemos que identificar si los conflictos que ella está manejando se pueden manejar de manera inmediata o algunos se pueden dejar para después. Porque en la confusión y desorganización que te deja una crisis, las personas con frecuencia tratan de lidiar con muchas cosas a la misma vez y no pueden con todas al mismo tiempo. Entonces tenemos que examinar las dimensiones del problema. El tercer punto son las posibles soluciones. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues nosotros tenemos que identificar un conjunto de soluciones o alternativas para las necesidades inmediatas o posteriores que tengan estas personas. Se analizan las alternativas, las ganancias, los pros, los contras de cada solución y después los vamos a sintetizar, hacer un resumen y a jerarquizar, ¿no? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué va primero? ¿Qué va después? ¿Qué puede esperar? Estas son las posibles soluciones. Un cuarto punto es, como habíamos dicho, asistir en la ejecución de una acción concreta. Y aquí el objetivo es dar el siguiente paso, después del análisis hecho. Este paso implica ayudar a las personas a ejecutar alguna acción concreta para manejar la crisis y afrontarla. Podemos contemplar dos escenarios que dependerán de la capacidad de afrontamiento de la persona. 1. Si la situación emocional y física de la persona permite afrontarla, se necesita una actitud facilitadora del enfermero. Ahorita voy a poner un ejemplo. Y bueno, el segundo escenario es que en el caso contrario se necesita una actitud directiva del enfermero en donde el afrontamiento se hace más guiado y acompañado. Bueno, lo que yo quiero decir con esto es que ya que tenemos las soluciones, las posibles soluciones, ya revisamos los pros y los contras y vemos cuál conviene hacer primero. Bueno, a partir de la capacidad de afrontamiento de la persona vamos a decidir cómo se van a llevar a cabo. Un ejemplo es que quizá alguien necesite llamar por teléfono, ponerse en contacto con un familiar porque esta persona estaba en crisis, lejos de personas que la conocen.
Entonces, el enfermero se tendrá que dar cuenta si es capaz por ella misma ir y hacer la llamada, o yo voy como enfermero de una manera más directiva y guiada para llevar a hacer esta llamada. Tenemos que identificar eso, si ellos pueden solos o nosotros los acompañamos. Muy bien, y por último es el seguimiento. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues tenemos que determinar si se logró o no se logró la resolución de crisis, si la persona se siente mejor, si llegamos a algún acuerdo, algún objetivo o alguna solución. Y también conocer la situación de la persona después de un tiempo determinado. Esto del seguimiento es muy importante porque las personas necesitan darse cuenta de que nos importan y que nosotros podemos estar en contacto con ellas. Incluso ahora con las redes sociales pues es mucho más fácil, ¿no? Todo el mundo ya tiene celulares, WhatsApp, chats, Facebook, etcétera. Entonces, brindar un contacto posterior por parte de los enfermeros es básico para cerrar este ciclo de primeros auxilios psicológicos. Muy bien, pues ahora hagamos un repaso. Entonces, nos acordamos que estamos viendo los primeros auxilios psicológicos, revisamos algunas sintomatologías que pueden llevarnos a pensar que alguien está en crisis, revisamos el concepto de crisis. Y bueno, algo muy importante es que debemos estar en disposición para escuchar las historias de las personas. No se trata de presionarlas para que cuenten sus sentimientos, ni para que lloren, ni nada de eso, sino que solamente los vamos a acompañar. Vamos a estar ahí ante sus reacciones, vamos a brindar apoyo, ayuda y de una manera no invasiva. Entonces, también revisamos los 5 pasos en que consisten estos primeros auxilios psicológicos, donde evaluamos las necesidades y preocupaciones, donde reconfortamos y ayudamos a las personas a que se sintieran calmadas. También ayudamos a que accedan a información, servicios y apoyos sociales y a que las personas estén protegidas de otros peligros posteriores. Y finalmente, pues tenemos que dar seguimiento a estas personas. También en esta presentación les estoy dejando unas referencias sugeridas para que ustedes puedan seguir leyendo acerca de esta intervención en crisis. Y bueno, otra cosa muy importante con la que quiero concluir es que los primeros auxilios psicológicos son descritos como una respuesta humana de apoyo a otro ser humano que está sufriendo y que puede necesitar nuestra ayuda. Por mi parte eso es todo. Muchas gracias. Hasta pronto. Bye.